Muy bien, y a esta hora de la noche queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, el señor Javier González Olechea, ministro de Relaciones Exteriores. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, ministro. Buenas noches, Carla. Encantado de estar en tu programa. A usted. ¿Qué le parece si vemos juntos? Lo invito a ver el siguiente reportaje que se ha trabajado con imágenes llegadas de Venezuela, imágenes recopiladas de ayer y hoy para conocer lo último que viene sucediendo en el país. A propósito, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, reapareció para encabezar una multitudinaria marcha contra Nicolás Maduro, desafiando así las amenazas contra su vida y la orden de arresto que se habría pedido contra ella y Edmundo González. Miles de venezolanos alrededor del mundo también se manifestaron contra la proclamación de Maduro como presidente reelecto. Vamos a ver. Hoy el miedo está en otra parte porque saben que hay ahí un país. Así salió de la clandestinidad para encabezar una masiva manifestación contra la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela. Camuflada, reapareció María Corina Machado por temor a su vida y ante amenazas de arresto de Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional por el descontento del pueblo. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. Dios mío. Disparos. Explosiones, están disparando, estamos enchacados. A la fuerza trataron de desplegarlos. Justo cuando llegaban a sus casas los detuvieron. Era una marcha pacífica y ellos están haciendo todo esto. Estábamos gente, policía, colectivo, El colectivo. reprimiendo al pueblo. Así cumplían con la orden, detener a todo el que se manifestaba. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Esta vez no va a haber perdón. Horas antes, miles de venezolanos respondieron de esta manera a la marcha convocada por la oposición. No somos criminales, somos ciudadanos que hemos venido a este reencuentro por un fraude electoral total. Ya los venezolanos no tenemos miedo. Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a atemorizar o paralizar. La presencia de cada uno de ustedes aquí representa lo mejor de cada venezolano. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final. Desde las 10 de la mañana, los manifestantes tomaron las calles en medio de represalias. Muchísimas gracias por su testimonio. ¡Justicia! ¡Pedimos que entreguen el poder! La finalidad, defender los resultados de las elecciones del 28 de julio, exigir transparencia al Consejo Nacional Electoral y pedir al pueblo resistencia. El mundo sabe que pretenden a la fuerza arrebatar ese resultado, que 6 días después ya no entregaron ni una sola acta, que el periodo se venció. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final. Aunque algunos policías no frenaron a la población. Pero no han sido los únicos en movilizarse. En Estados Unidos, aquí hay una lucha y una solución. Maduro se tiene que largar para el demonio.
España. Madrid, escucha, únete a la lucha. Madrid, escucha, únete a la lucha. Para Maduro, dictador, fuera. México. Dios Todopoderoso está con Venezuela. Países Bajos, Argentina, entre otros, se han sumado a la movilización opositora y pedido la publicación de las actas, como también lo hizo la expresidente argentina, Cristina Kirchner. Por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas. Una petición a la que se ha unido España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal. Mientras los venezolanos apoyaban a Machado fuera del país, criticaban a quienes abandonaron Venezuela. Una jornada de manifestaciones, luego que encapuchados destrozaran y robaran elementos de la sede del comando de la oposición. Persecución y arresto por parte del régimen a varios coordinadores y testigos de centros de votación de 20 Venezuela. Óyeme, ¿y cómo tú te sabes mi nombre? Porque nos tienen vigilado, porque nos tienen vigilado. Estos lo voy a montar en las redes sociales, a ver qué van a hacer. ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? ¿Ah? ¿Cuál odio? La ausencia del candidato Edmundo González marcó la audiencia con la cual el Tribunal Superior de Justicia venezolano dio el primer paso para validar la victoria de Maduro en respuesta al recurso de amparo que presentó. Acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso. Y es que desde el 28 de julio las protestas por el fraude electoral se han concentrado. Estamos de luto en Venezuela porque te robaste las elecciones una vez más. Arrestos irregulares. En pantaletas. ¿Cómo se la llevan aquí? La presencia de fuerzas represivas cubanas, vestidas con uniformes venezolanos, preparándose para reprimir protestas. ¿Ustedes son venezolanos? No, cubanos. Ah, permiso, señores cubanos, porque venezolanos no son. Tanquetas y motos en las calles son parte del despliegue del régimen de Nicolás Maduro, que ha acabado con la vida de 17 personas. Hay 11 desaparecidos y más de 1000 venezolanos detenidos, así como decenas de heridos. Crisis que mantiene avenidas bloqueadas, negocios cerrados y poca movilidad, mientras Maduro acusa a otros países vecinos de entrenar a los manifestantes. Desconsuelo. No volvió a robar la libertad, la sonrisa de ver a la familia y no verla por una tele, por no verla por un teléfono y decirle cómo estás, ya comiste, queremos regresar a casa. Enojo y tristeza es lo que invadió a los venezolanos en todo el mundo. Te lo ruego, por Dios, por mis hijos. ¡Saquen esa rata! Es lo que dejó las elecciones venezolanas, que esperan un cambio después de 11 años. Tenemos años, 25 años luchando contra esta dictadura. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional a que actúe. Hoy fue evidente la derrota del desgraciado dictador. Un resultado por lo que líderes de la comunidad internacional han expresado su rechazo al proceso electoral y reconocido a Edmundo González como presidente venezolano. Como lo anunciamos, estamos con el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Javier González Olechea. Muy buenas noches, nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Carla.
Canciller, la declaración de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela generó una reacción suya que de alguna manera lo ha colocado en una posición importante para la comunidad venezolana. ¿Para usted Nicolás Maduro es un dictador que de alguna manera ha, digamos, gritado bingo sin mostrar el cartón? Para millones de venezolanos, para todos los hombres libres de América Latina y para millones y millones en el mundo, Nicolás Maduro se ha convertido en un dictador. ¿Qué pasó en la OEA? ¿Por qué fracasó en este intento de exigirle a Venezuela transparencia en el acto electoral? Normalmente en estas reuniones, en estas asambleas, se negocia, se dialoga previamente entre aquellos países que desean A, o que desean B, o que desean C. El Perú había participado con otros países y había, desde el día martes, recordando que el miércoles en la tarde se iniciaba la sesión, concordado una resolución que era muy importante y que contenía los 18 votos necesarios dentro del quórum de la OEA para ser aprobada. Antes de comenzar, el presidente de la conferencia, que normalmente es un embajador o representante ante la OEA y se turna un tiempo determinado, me parece un mes, a Argentina, después le toca al Perú, después le toca a Barbados y así sucesivamente, llamó a las personas que habíamos concordado, a los representantes que habíamos concordado o a los países, a una conversación en otro ambiente. Que eran los 18. Convocado a los 18. Ok. No asistimos los 18 y nos comunicó que un país retiraba la firma, o sea, rompía el consenso de los 18. ¿Qué país será? Vamos a dejarlo ahí para no ahondar. Y entonces, Colombia, México. Y entonces se produjo, Nicaragua, Bolivia, una discusión en torno a las consecuencias, porque lo que exigía el país que había retirado su firma era que se quitara de la declaración el 2.b, y que era fundamental, y que a la letra dice para que todo el mundo lo entienda. Como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales. Entonces, lo que se pretendía era desnaturalizar, quitarle la sustancia a la declaración, porque cómo se podía pretender llevar a cabo un conteo sin observación. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a contrastar? Entonces, a todas luces, a quienes estábamos presentes, muchos países... Es sencillo, canciller. Entonces, ese país boicoteó el acuerdo que tenían previamente. Vamos a usar el lenguaje correcto. Retiró por su propia voluntad la firma al acuerdo de 18 países que eran los votos necesarios para aprobarse. ¿Puede cambiar esta tendencia? ¿Puede cambiar esta tendencia? Sí, puede cambiar porque hay un ánimo, subrayo ánimo, y esto no sería la primera vez que se pudiera convocar a otra sesión en un tiempo determinado, pero con la seguridad de contar 18 o más votos para que se apruebe esta u otra resolución, pero que garantice lo que se busca, aun cuando sería un poco extemporánea, porque la propia ley electoral venezolana daba un plazo de 72 horas
para que se exhibieran de parte y parte las actas. Y la señora, la agrupación que había postulado a Edmundo González ya había colgado en el momento, recordemos que la elección fue el día domingo, 28 de julio. Correcto, en el momento de este debate, el día miércoles, más del 90% de las actas originales, oficiales, porque es interesante, y esto vacuna a muchos países de América Latina de futuros fraudes si se adoptara una legislación parecida. El acta electoral tiene una suerte de QR, entonces cada personero toma foto y esa información oficial la remite a su centro de cómputo, supongamos el partido de Pepe, el partido de Juan, y entonces son actas oficiales. Y lo había anunciado ya el comando de campaña del señor González, que había comprado, y como se dijo en la sala, todo el mundo accediendo a un sitio web podía verificar. En colaboración con todos los testigos o personeros, como se les llama. Es que los propios personeros, ellos le llaman fiscales, los propios personeros de cada agrupación le tomaban foto, porque eso disponía la ley, al QR, ¿correcto? Y eso iba a una data, iba a un centro de data. Y la diferencia, entiendo yo, era casi 38 puntos entre el señor González y el señor Maduro. A 7 días ya, o a 6 de la proclamación de Maduro, porque esta se dio al día siguiente del proceso electoral, ¿qué solución efectiva se podría encontrar al problema? Hay millones de venezolanos que están refugiados en distintos países, uno de ellos, el Perú, que están a la espera de que se les tienda un puente, una esperanza para conseguir el ansiado cambio en su país. ¿Hay esperanza? ¿Hay solución viable? ¿Y cuál sería? Por supuesto que hay esperanza, y la esperanza crece. Y quiero, como este programa va a ser visto y seguramente reproducido en Venezuela también, crece porque hay varios factores, como el Perú lo sostuvo en la Asamblea. En primer lugar, la incapacidad material de mostrar actas distintas, aun cuando hay información a través de los medios de que habrían intentos del gobierno del señor Maduro a reproducir actas distintas, ¿correcto? Pero ya las oficiales están publicadas, el plazo está vencido. Esto quiere decir que no puede haber una contrastación más allá del plazo. ¿Por qué esperanza? Porque esto hay que verlo como un proceso. El día miércoles en la Asamblea fue, digamos, muy fuerte la discusión. Nosotros, el Perú, llevamos una vocación, una propuesta principista, ¿no? Que todo el mundo pudo apreciar. Pero en adición, hay que recordar, y de ahí la esperanza, que como no van a poder demostrar por el plazo, ni porque pueden fabricar actas, de una u otra manera, y ha dicho los Estados Unidos que se está acabando la paciencia, con eso no quiero darle un papel preponderante a los Estados Unidos, hay varios países que ya lo han reconocido al señor Edmundo González. La pregunta, canciller, que se hace déjame terminar. ¿Por qué hay esperanza? Porque siendo un proceso, reproduciendo un poco lo que dice un artículo de Times o del New York Times y El País, el señor Maduro ahora comienza a dormir muy poco, estar absolutamente desconfiado hasta de su sombra, quizás solamente en esa cúpula de 20 personas más cercanas. Hay evidencia que las tropas, algunas por lo menos, observan lo que hemos observado en la televisión: ajusticiamientos, violación de derechos humanos, persecución. La propia casa de la señora María Corina Machado el día de ayer
O sea, fue violada. ¿usted cree que los militares podrían, digamos, darle la espalda a Maduro? O sea, que la pregunta del millón es ¿quién ordena a Maduro a entregar el poder? En un país donde el sistema de justicia está capturado por el régimen. Que no se vaya a interpretar como que el Perú o el canciller del Perú está alentando un acto de violencia. Queremos entender por el contrario, el desenlace. Por el contrario, lo que es de conocimiento público es que hay varios comandantes, coroneles que le dirigen a través de mensajes del teléfono, del celular, pidiéndole al señor Maduro que, que acepte su derrota. El propio hijo del defensor del pueblo venezolano le ha instado a su padre que adopte la decisión que corresponde, que es reconocer. La propia hermana del comandante general, por así decirlo, de las Fuerzas Armadas venezolanas, que hasta ahora se ha mostrado, digamos, muy férreo, muy defensor del señor Maduro. La propia hermana le dice en un video que está por todos lados: recuérdate de tu infancia, acuérdate de tu infancia, de los valores que nos inculcaron. Y claro, cuando sucede lo que sucede, que es muertos y persecuciones, y ahí está, 2.000 arrestados según el señor Maduro, cuya cifra evidentemente podemos poner en tela de juicio, podrían ser 5.000 o 10.000. ¿Qué le pasa? Razonemos, ¿qué le pasa, por ejemplo, a una madre cuyo hijo ha sido victimado con pistola, lo hemos visto, cuya hija? ¿Qué le pasa a esa madre si tiene un primo hermano que es mayor, que es comandante, o que su propio esposo es sargento de la Guardia Nacional Bolivariana? No se lo va a perdonar nunca. Entonces, mientras más lamentando absolutamente cada uno de los muertos y solidarizándonos con cada uno de sus familiares, mientras más brutalidad se aplique, evidentemente la resistencia. Pero o sea, yo quiero... su percepción es que se le va acabando el oxígeno. Se le va acabando el oxígeno. Pero hay países que han reconocido su victoria, canciller. Hay países que han reconocido su victoria, hay países que han proclamado o que han reconocido la victoria del señor González, pero ¿por qué yo te decía que había que mirarlo con esperanza? Porque el señor Maduro está frente a una encrucijada de no poder mostrar las actas. Van a pasar 15 días, 20 días, y las que muestren no pueden... digamos, no van a resistir el análisis informático. O sea, Maduro no va a poder presentar las actas reales, las obtenidas el 28 de julio. No, porque, si el Consejo Nacional Electoral a la 1 de la mañana del día lunes proclamó, diciendo, afirmando, sin mostrar actas, que el señor Maduro había ganado con contando 80% de los votos, con 51.20, y el señor González había perdido. O sea, faltaba, según la autoridad electoral, solamente contar 20%, ¿correcto? El día sábado vimos que lo proclamaron a las 11 de la mañana, sin mostrar lo que habían ofrecido anoche, las actas, sin mostrar ninguna. Entonces, si en 5 horas, el proceso electoral terminó a las 6 de la tarde, si en 7 horas habían podido contabilizar, entre comillas, 80%, se supone que el 20% duraba 2 horas más. Pasaron desde las 1 de la mañana hasta las 11 de la mañana. O sea, 10 horas y no pudieron ofrecer nada. Hoy, a 6 días, tampoco las podrán ofrecer porque, claro, no existen actas veraces, vencido el plazo. Pero yo quería referirme a la primera parte de mi respuesta, Carla. ¿Por qué tengo esperanza? Primero, obviamente, porque hay un liderazgo muy fuerte, no solamente de la señora
Corina, María Corina Machado, sino también del señor, con un poco menor de protagonismo, del señor Edmundo González. Pero recordar, porque la gente dice que se vaya, pero lo correcto, digamos, va a decir, para ser estrictamente respetuosos de las constituciones, hay que recordar que el mandato del señor Maduro vence el 10 de enero. Claro, que no se vaya a interpretar que uno desea que se quede tanto tiempo, pero está en todo el derecho desde el punto de vista constitucional venezolano, y entonces, claro, faltando 4, 5, 6, 7 meses ante esa fecha, llegará un momento que el mandato estará vencido y no habiendo actas, no habiendo proclamación, no pudiendo asumir, salvo por la fuerza, y eso sería un acto absolutamente aún más temerario por el señor Maduro. Creo que con el correr de los días se van a ir pronunciando distintos gobiernos reconociendo al presidente electo, y además, bueno, sería una situación de ostracismo absoluto, que claro, se puede sostener que le importa a Venezuela. Canciller, pero bien, sí, a un tema importante que es la situación de los venezolanos en nuestro país. Venezuela ha cerrado su embajada en el Perú y con ello cientos, si no son cientos de miles de venezolanos han quedado en la absoluta incertidumbre. ¿Qué pueden hacer ahora los venezolanos que están a la espera de un salvoconducto, de un pasaporte para poder viajar a su país? Venezuela ha cerrado sus misiones y ha ordenado la salida de varios países, de Uruguay, de Costa Rica, de Chile, de Argentina y del Perú. A nosotros nos debe preocupar la situación de los peruanos, en primer lugar, que se encuentran o en Venezuela o en el Perú, que desean hacer trámites consulares. Hoy no se puede porque las oficinas consulares peruanas, que son dos, una en Caracas y otra en el interior, están cerradas. Y tampoco pueden los peruanos hacer trámites acá respecto a Venezuela. Pero también nos preocupa, obviamente, ese 1,5 millones de venezolanos que no pueden regresar, no pueden hacer trámites. ¿Perú está de manos atadas, digamos? Está de manos atadas por un tiempo breve, espero, porque lo que sucede en estos casos, y está, digamos, fijado por las normas internacionales, es que cuando esto es una realidad, el país afectado, en este caso el Perú, le puede pedir a un tercer país, llámese Holanda, cualquiera, que tenga relaciones, en este caso con Venezuela, y solicitarle que se haga cargo de los asuntos consulares peruanos. Pero para que eso suceda, uno tiene que hacer una solicitud formal y Holanda hacer otra solicitud formal a Caracas, y Caracas dar la aceptación. Así sucedió en el caso de la Guerra de las Malvinas y en otras situaciones. Solo un sí o un no. Brasil asumió la representación de la Embajada Argentina en Caracas. ¿Pasará lo mismo con la Embajada de Perú? Según entiendo, Argentina ha hecho una solicitud. Brasil está en el proceso justamente de lograr la aceptación venezolana para poder hacerse cargo. Formalmente no hay todavía esa situación regular que está prevista en las normas y en las prácticas de las relaciones diplomáticas. ¿Cederemos la representación de nuestra embajada en Caracas? Nosotros ya hemos iniciado activamente la búsqueda en varios frentes, 2 o 3 países, que puedan asumir la representación de los asuntos consulares, pero también la custodia de nuestro patrimonio, porque hay que acordarse que al haber ordenado la salida de los funcionarios consulares y diplomáticos, nosotros tenemos oficina, tenemos residencia, tenemos documentación, muy bien, tenemos muchísimas archivos, gracias, canciller. y estamos
muy activos para lograr una pronta solución. Muy bien, muchísimas gracias por este tiempo, por el análisis y por la esperanza que nos trae a los estudios de Panamericana, que esperamos hayamos podido transmitir a los cientos de miles de venezolanos que en estos momentos no la están pasando nada bien. Son millones de americanos, yo te diría millones en el mundo, porque la transmisión en vivo fue vista por más de 90 millones de personas. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, canciller. Nosotros seguimos con el programa, sin importarles los cerca de 8 millones de venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro, congresistas de Perú Libre y Juntos por el Perú viajaron a Venezuela. ¿Para qué? Para mostrar su respaldo a Maduro, pese a que se denunció un fraude electoral el pasado 28 de julio. Estos viajes fueron además financiados por el propio régimen chavista. La nota. El fascismo no entiende de diálogo, ni entiende de democracia, ni de debate, ni de respeto. Los amigos de la dictadura en video. No nos van a sacar de las calles. No lo voy a permitir. Esos amigos son los perulibristas más radicales, los investigados por las autoridades de nuestro país que fueron a otro país a validar lo que ya varias naciones denuncian, un fraude. Los íntimos de Vladimir Cerrón que quisieron ser embajadores y no pudieron. Todos en un mismo vuelo, un mismo avión, una misma consigna: intentar legitimar una dictadura. Este es el elenco de los veedores de la mentira. Mírelos bien, lavadores de cara internacional o convenientes fanáticos que no ven a 7 millones de seres humanos venezolanos deambulando por Sudamérica. El amado Maduro debe seguir a todo costo, incluso al de un cantado fraude. Y para eso ellos fueron invitados. Si fuera dictadura, ¿ustedes creen que hubiera participado 10 partidos políticos para las elecciones presidenciales? No. La primera defensora no podía haber sido otra que la investigada congresista Kelly Portalatino, la también defensora del prófugo Vladimir Cerrón. El doctor Vladimir Cerrón es inocente. Portalatino es la congresista de las causas imposibles. Para ella, todo es culpa de la prensa de derecha. Si hubiera dictadura, ¿acaso hubiera estos candidatos salieran a los medios nacionales e internacionales a hablar y hablar, azuzar y generar que se siga sancionando al país de Venezuela y que Estados Unidos siga bloqueando económicamente? Eso es lo que ha hecho pues una opositora que ha generado odio, rencor y violencia. Portalatino dice sorprendentemente que el sistema electoral venezolano, ese mismo sistema tomado por la dictadura, es ejemplo mundial y hasta dice que debe ser imitado y dice que ella, como veedora, puede dar fe de ello. Yo invoco a la paz. Como veedora he visualizado que hay un sistema electoral muy importante a nivel mundial. Tiene 3 filtros. Una, la inscripción del padronamiento. Segundo es el voto digital. Y el tercero es la acta impresa que se va al ánfora. Portalatino aparece en estas imágenes en Caracas tomando fotos embelesada al dictador Maduro. Por alguna razón se siente a gusto estando cerca de líderes calificados como delincuentes. No nos van a sacar de las calles. No lo voy a permitir. Los perulibristas en su máximo esplendor. El fascismo no entiende de diálogo, ni entiende de democracia, ni de debate, ni de respeto. Como sabemos,
a la congresista le gusta librar de delitos y de culpas, para ella los migrantes venezolanos son culpa de otros países. Nada es culpa del régimen chavista. Quiero yo dejar sentado de que necesitamos nosotros conocer que por qué han migrado venezolanos a nuestro país. Uno, porque obviamente si yo bloqueo y no genero ese comercio, intercambio comercial, no voy a poder acceder a los víveres. No tenían víveres, cómo subsistir, cómo comer. Se supone que yo quiero vivir, tengo que generar mejor supervivencia. Pero la señora congresista Kelly Portalatino no fue la única que viajó para dar fe que todo estaba bien en Venezuela. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Guillermo Bermejo y Margot Palacios salieron de Perú Libre, pero el avalar dictaduras abiertas no salió de ellos. En estas imágenes vemos a la congresista Margot Palacios sentado junto al procesado por terrorismo Guillermo Bermejo. Ambos escuchan atentamente el discurso del dictador. Palacios decía estar secuestrada en Lima por Perú Libre, que no la dejaba salirse, pero en Caracas no ve el secuestro de ningún pueblo completo. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. De Bermejo, obviamente, no se espera nada, excepto que justifique todo. Buenas noches, compañeros. Les saluda Guillermo Bermejo. Soy parte de una delegación de más de 1000 veedores internacionales que hemos venido a cubrir las elecciones en Venezuela. Y hago este video porque siento que hay demasiada desinformación acerca de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? El congresista procesado dice que todo se dio de forma pacífica, que las elecciones del 28 de julio fue casi un ejemplo a nivel mundial. Lo primero que hay que decir que, bueno, que el consenso de los más de 1000 observadores que hemos venido aquí es que la jornada electoral en Venezuela se dio en absoluta tranquilidad, de manera pacífica y con la presencia de representantes de todos los 10 partidos políticos que participaron en esta justa electoral. Lo otro que hay que decir acerca del proceso electoral en Venezuela es que debe ser el único proceso electoral en el mundo donde existen 16 auditorías. Es algo, la verdad, casi infalible, ¿no? Para Bermejo, mientras que sea de izquierda, un gobierno puede jugar unos 30 años en el poder. No nos prestemos a estas matrices de comunicación que estamos viendo, no solamente en el caso peruano, sino en muchas otras que hablan de fraude y no muestran ninguna prueba. Aquí le jugamos a la paz, aquí le jugamos a la democracia. Los veedores en sus 13. Pero para cerrar, Cerrón también tenía que mandar a otro de sus defensores, Richard Rojas, el que intentó ser embajador en el gobierno del golpista Pedro Castillo y siempre caminaba con él, también estuvo presente, también se hizo veedor. Y claro que también veía atentamente a Maduro. Los perulibristas, los expulsados, los procesados, juntos y revueltos. Hoy el pueblo venezolano está produciendo, industrializando sus propios productos como los... En el team de veedores del fraude también hubo un ex jefe de prensa de Pedro Castillo, desconocidos líderes del Partido Comunista, como fue Franco Pomalaya. El chavismo siempre afectó al Perú. Tiene líderes, congresistas, tuvo un presidente, tiene a una candidata que otra vez quiere postular como si nada. Todos avalando abiertamente con su voz o su silencio ese desastre que ha traído a miles de pobres venezolanos
buenos y malos a nuestro país. La declaración de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sí, ha dejado a cientos de familias venezolanas no solo con el corazón partido y bastante desconfiados, además de una posible salida de Nicolás Maduro, sino que además están en medio de una absoluta incertidumbre, sin posibilidad ahora ni siquiera de conseguir un pasaporte para retornar al país llanero. Renzo Santana y Cristian Loaiza con estas consecuencias terribles, con estas historias de la llamada esperanza rota venezolana. ¡No queremos nada de saber de Maduro! Y todos decían, no, sí, esta vez sí, vamos a ganar, esta vez van a salir por las buenas. Y ahí estamos viendo imágenes de cómo están golpeando a una persona. Venezuela, ya ese chavismo se acabó. Aquí ahorita había un solo pueblo marchando, un solo pueblo por una libertad. Cuando el del CNE salió a decir, bueno, el resultado es Maduro, 5 millones con un 51%, y me puse a llorar. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Para todo el mundo es ese sentimiento de que no vas a volver a regresar a tu casa o sea, por mucho más tiempo, porque todavía están ellos allá. El régimen venezolano se cae de Maduro. Sal de nuestro país, en el nombre de Jesús te lo pido. Y estas son esas historias de los venezolanos que llegaron al Perú durante el éxodo migratorio y que hicieron patria, pero que además hoy sueñan con volver para luchar por su libertad. ¡Libertad! 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 Esta semana ha sido crítico todo. Todos vienen como desesperanzados esta semana. Han venido así, como tristes, apagados. Yo pensaba regresarme este año, pero ya no va a poder ser. Como Yuleidi, gran parte, si no la totalidad del 1,5 millones de venezolanos en el Perú aquejan la sensación de haber sido víctimas del robo de su esperanza. Volver estaba ligado al resultado de las elecciones. En parte sí. Mucho. Y más por lo menos mi carrera, la parte de salud. La parte de salud en Venezuela se ha visto muy afectada. Trabajé en hospitales y de verdad era muy crítico saber que te pedían que para tú poder atender a un paciente le tienes que pedir guantes, vaya a comprar anestesia, vaya. Entonces poco a poco todo eso se fue en decadencia. Yo di a luz aquí en Perú y me atendieron en un hospital, fue un hospital público y de verdad que muy diferente. A pesar de que lo ves difícil aquí, ¿no? Bueno, en Venezuela es totalmente diferente. Uno piensa que no puedes... No puede haber algo peor, sí, hay algo peor. Ah, ya está, es terrible. Yuleidi Durant es, tal cual, una de esas historias de éxito que los peruanos admiramos de nuestros compatriotas en el mundo. Claro, celebramos sus logros, tal vez ignorando el sacrificio inicial. Cuando llegamos a un colegio. Mi pareja es profesor. Perdón, ¿vivías en un colegio? En un colegio. Arriba, en el tercer piso de un colegio. Porque de verdad, al principio solamente estábamos con el sueldo de él y no era fácil. Este profesor vive en el tercer piso. Hacía tortas, vendía dulces, vendía postres. Trabajé como asistente dental. Ya cuando entré al rubro del asistente dental, pues ya me di cuenta que sí se podía, ¿no? En retribución con el Perú, voluntariamente, Yuleidi ha integrado misiones humanitarias de la Fuerza Aérea en Lares, Cusco y en Purús, Ucayali. Podría decirse que en su cruzada por la salud dental ha hecho méritos para ser reconocida como peruana, pero piensa en volver. ¿Qué te vas a llevar del Perú, además de un hijo peruano? Su cultura, creo que en cierta parte, sí, mucho. Su comida, he aprendido a cocinar peruano. Arroz con pollo, ya no lo hago amarillo o verde. Tallarín verde. Y de hecho a mis hijos les gusta hazme tallarín verde, hazme esto, hazme que... Ellos comen peruano. Y yo...
Según una encuesta, tenemos 500.000 de hijos de migrantes venezolanos en el Perú, niños de la migración o peruzolanos que se crían y se educan en nuestra idiosincrasia, aunque con distintas suertes. ¿Por qué quieres volver, José? Porque ya no quiero vivir en un cuarto. Porque no quiero vivir en un cuarto, no quiero que mi hijo crezca, que yo me voy a trabajar y yo llego, mi hijo ahí sentado en el cuarto. Y llego y mi hijo sentado en el cuarto. No tengo tiempo para sacarlo a pasear. Vivimos como presos en otros países. Necesitamos nuestra tierra. Mi hijo tiene 3 años. Y no hablemos más de mi hijo, que me parte el corazón. Desde el domingo, la embajada venezolana ha sido el punto de concentración de miles y miles de llaneros. En esas filas se empezó a gestar una suerte de catacumbas o túneles de información. Aquí se están llevando secuestrados a los miembros de mesas electorales. Grupos de WhatsApp con más de 240.000 seguidores que contrabandean videos de intervenciones armadas y de represión a los guarimberos, lo que aquí serían protestantes en piquetes, terroristas bajo los ojos del régimen de Nicolás Maduro. A nosotros aquí nos tienen callados, ya no podemos salir ni decir nada, no podemos publicar nada. A la jefa de la comunidad le dieron un teléfono con chip para que denuncie a todo aquel que esté publicando estados en contra del gobierno. Maduro nos quiere callar a como dé lugar, mano. Te amo, mamá. Eres mi vida. Tu hija sigue luchando aquí y con la esperanza de estar allá. Como te digo siempre, mi corazón, mi cuerpo está aquí y todo, pero mi corazón está ahí al ladito tuyo siempre, mamá. En ese instante, mientras nos brindaba la entrevista, el mediodía del jueves 1 de agosto, Francis Ugaz y su hijo de 5 años debían abordar un avión rumbo a Caracas. Debían volar al encuentro con su madre clínicamente desahuciada. Pero la crisis diplomática, el cierre de su embajada y de sus fronteras aéreas frustró todo plan. Pero ahora en mi caso es muy complicado, porque yo tenía que sacar un salvoconducto. Me dice que ese permiso obligatoriamente tengo que tenerlo para poder abordar en un avión. ¿Tú estás atrapada? Atrapada, aquí. No puedo hacer nada y de verdad, mi caso es de verdad, mi mamá yo la tengo con un tumor en la cabeza, mi mamá es diabética, mi mamá me necesita a mí en Venezuela. Los médicos ya le dijeron que hasta que Dios quiera, pues ya no le dan ninguna esperanza. Por eso es que mi urgencia es yo estar allá, pues. Aún con los pasajes en mano, con su inversión de $600 y las maletas listas, Francis tuvo que mentirle a su madre. Aunque me hagas trampa, manda todo este poco de dinero para acá, ese poco de gente, ¿y tú dónde quedas? Que mando todo ese poco de dinero para allá y ¿dónde yo quedo? No, yo voy ahí, yo pronto voy ahí. Prefirió decirle que volará pronto, a explicarle que su ansiado reencuentro depende de que Maduro se reconcilie diplomáticamente con el Perú, una fecha tan incierta como devastadora para Francis y su familia. Dice que mando puro dinero y que ella me quiere ver, pues. Me dice ella, pues, que solamente me quiere ver, pues. Nos están matando nuestra familia, nos están matando nuestros hijos, nos están matando el futuro de Venezuela. Ya no queremos más muertos, queremos que renuncie y se vaya. Antonio y Luzmila son un matrimonio peruzolano que se ha comprometido a brindar soporte logístico a quienes rechazan la reelección de Maduro. Desde su oficina de multiservicios han detenido sus labores para enfocarse en un megaevento que busca recaudar fondos y donaciones en pro de la resistencia. Mayormente el medicamento para aquellas personas que han sido baleadas, para aquellas personas que han sido con los perdigones. Queremos apoyar, queremos ayudarlos, más los niños que hoy en día son los que sufren, que son la esperanza de nuestro país. Hola, hola,
días, chicuelos. Buenos días, preciosos. La Asociación Cristiana El Refugio Lima es un albergue para niños en situación de peligro y de abandono. Es el hogar de tránsito de 14 menores de nacionalidad peruana, colombiana, venezolana y brasileña, criaturas que sueñan con una familia que los ame. Show en especial, él ha llegado de meses y llegó a cumplir los 6 años de aquí, y él se ha ido de una adopción con una familia muy linda que Dios lo cuide y lo bendiga siempre, sí. Este refugio en Cieneguilla es todo lo que tienen estos pequeños. Y estos pequeños son todo lo que necesita el ingeniero petrolero José Luis Bojorquez. Trabajé 18 años en la industria petrolera. Salí de Venezuela en búsqueda de más seguridad, de tener algunas cosas que se habían perdido. No pasó por mi cabeza terminar cuidando niños y tampoco pasó por mi cabeza tener tantos hijos. ¿Cuántos tienes? Doris y yo tenemos ahora 14 hijos. En la diáspora del 2017, José Luis iba camino a un empleo industrial en Chile. Perú era solo un país de tránsito, iba a quedarse por una semana, pero entonces conoció a su esposa y ya van 7 años de feliz residencia. Mira, trabajé como chofer, trabajé también en una fábrica de panetones. En tu momento de mayor riquezas o bonanzas en Venezuela, ¿qué poseías, José Luis? Mira, de repente, solo cosas materiales, casas, autos, motos de agua. ¿Tú tenías motos de agua? Sí, 4 para ser específico. Un salario petrolero, ya puedes imaginar. José Luis está convencido de que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces recuerda. A mí eso me destruye. Recuerda el punto de quiebre en su historia, su encontronazo con la otra Venezuela. Cuando salimos del restaurante, yo recuerdo en la parte de atrás del restaurante, en donde botan la basura, había un chico que era un compañero de la industria petrolera que estaba revisando la comida, él y su hija estaban revisando la basura. Imagínate cómo me sentí yo, que venía de comer dentro de ese restaurante. Perdón. Y eso es algo que cuando me recuerdo siempre me golpea el corazón. Y justamente ahí es donde yo me he dado cuenta que era el tiempo para salir de Venezuela. Porque yo podía estar muy bien económicamente, pero mis vecinos no estaban bien. Desde su movimiento misionero, José Luis busca replicar en su patria la experiencia de administrar un refugio para niños, pero por el momento es una utopía. No existen las garantías. En Venezuela sí, hemos apoyado algunas organizaciones, a iglesias, sobre todo a iglesias cristianas, ¿no? Estamos seguros de que las iglesias quieren hacer el mejor de los trabajos en Venezuela. Creo que el mayor problema del venezolano, además de que le falta un poco más de la búsqueda de Dios, creo que el gran problema del venezolano es que se sigue viendo como 2 polos, como 2 partidos políticos, como 2 corrientes políticas. Tal vez la clave de un país que parece secuestrado y en permanente luto, que en este momento tiene 2 presidentes proclamados, esté en las letras de su propia historia, en su propio himno. Gloria, bravo pueblo que yugo lanzó. Y el pobre en su choza libertad pidió. El vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. ¡Viva Venezuela! ¡Libertad! 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 La pregunta es, ¿quién saca a Maduro del poder? ¿O acaso voluntariamente
lo va a hacer. La mayoría de venezolanos con quienes hemos conversado, con quienes nos topamos en el día a día, realmente no esperan que eso pase. Mientras nosotros como peruanos podamos ayudarlos y tenderles una mano como hermanos que somos, lo seguiremos haciendo. Y de parte de las autoridades, más allá de los discursos políticos, esperamos que encuentren soluciones eficientes. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Panorama.